Un profe de educación física en Argentina, de golpe se encuentra trabajando en unos quirófanos dentro de un hospital en Nueva Zelanda. Un vendedor especializado en deportes de montaña en las Islas Canarias se convierte en guardavidas en Bahamas. Un tipo pasa de ser extra en una publicidad de refrescos en México a supervisar una región de Argentina para una importante multinacional de tecnología. ¿Qué creen que tienen en común todos ellos? Muchas vidas diferentes, ¿no? Tantos personajes distintos y distantes entre sí, con tantísimas posibilidades todas ahí disponibles. ¿En algún momento se te cruzó por la cabeza que vos podés crear cualquier personaje que quieras ser en tu vida? Quizá no estás conforme con tu trabajo o profesión o con el lugar en donde vivís, o ni siquiera estás satisfecho con el sueldo que ganás. Tal vez tenés el deseo de hacer algo distinto, de hacer cosas nuevas, o tenés la necesidad de cambiar porque estás aburrido, sos curioso o porque estás enojado. Cualquier motivo es válido. Ahora, el punto es que si lo que estás haciendo en este momento de tu vida ya no tiene mucho sentido para vos, quiero que sepas que cada ser humano posee la capacidad intrínseca de cambiar, ya sea cada vez que se lo proponga, lo desee o lo necesite. Da igual. Esa capacidad la tenemos todos y todas. Es cierto que no todos nacemos con las mismas posibilidades, ni en los mismos entornos que nos brindan las mismas herramientas. Eso lo sabemos. Como también es cierto que no todos tenemos el mismo poder adquisitivo o el dinero suficiente que creemos necesitar para dar esos pasos. Incluso no todos tenemos la misma edad cuando decidimos cambiar y creemos que es algo exclusivo solo para los jóvenes. Pero la verdad es que, aunque no todos tengamos las mismas oportunidades, la edad ideal o los mismos recursos, siempre existe una posibilidad extra. Y cuando ese haz de luz se deja ver, nos permite tomar otra actitud frente a la vida y decidir cuál queremos que sea nuestra realidad más allá de la que nos tocó. Un buen ejemplo fue lo que sucedió durante la pandemia, ¿se acuerdan? Donde muchas personas intentamos reinventarnos para aprovechar el tiempo perdido. En ese contexto, la realidad nos acorraló, no nos dio mucha opción. Pero es importante tener en cuenta que no necesariamente tenemos que ser empujados por las circunstancias para poder cambiar, sino que simplemente podemos elegir hacerlo porque lo deseamos. Y no hablo de ese tipo de cambio que proponen las redes sociales, donde muestran vidas por demás agradables, donde haces lo que amás, sintiéndote siempre feliz. Que dicen que podés conseguir todo este tipo de cosas a través de cursos mágicos y talleres online. Porque carecen mayormente de profundidad ese tipo de contenidos. Y no siempre brindan herramientas concretas propulsoras de cambio, sino todo lo contrario. Muchas veces generan sensaciones de frustración, de envidia. Por eso te propongo que no te dejes embaucar por esos lemas, sino que mires hacia tu interior e intentes encontrar tu auténtico potencial, porque te aseguro que está ahí dentro. Mi nombre es Ale Ortega. Nací en un pueblo de 9.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires que se llama Henderson, en el núcleo de una familia de clase media con padres laburantes. Hoy tengo 41 años y llevo más de 15 años de vida nómade, viviendo y aprendiendo de diferentes culturas en distintos lugares del mundo. A lo largo de todos estos años me enfrenté con inmensidades de adversidades y situaciones por resolver. Como también me vi aburrido o insatisfecho con lo que era o lo que había elegido hacer en ese momento. A raíz de esas sensaciones que fui observando, me di cuenta que yo tenía el poder y la potestad para cambiarlas. Si estaba trabajando de esto que no me gustaba, podía intentar encontrar otro trabajo. O si vivía en un lugar donde no me sentía muy a gusto, podía intentar moverme de ciudad o de país. Así fue que poco a poco empecé a crear diferentes tipos de personajes que me fueron siendo funcionales a lo largo de mi vida hasta el día de hoy. La dinámica que utilizo para ir implementando esas creaciones es más o menos así, o por lo menos es la que a mí me funciona. El primer paso
es lo que se suele llamar aceptación radical. Y se basa en aceptar la realidad que nos toca siendo conscientes de la misma. Cuando somos conscientes de lo que nos está sucediendo y lo aceptamos, es cuando damos lugar a la acción. Es fundamental poder tener esa capacidad de conciencia para poder luego accionar. Tras vivir varios años en Buenos Aires, por estar estudiando en la universidad, sentí que mi etapa ahí había llegado a su fin. Entonces me propuse irme de Argentina para experimentar la vida. No sabía ni a dónde, ni cómo, ni cuándo, pero tenía muy en claro que donde estaba ya no quería estar. Así que fui consciente de eso, acepté lo que me pasaba y accioné en dirección al objetivo. En esa etapa pasé de ser profe de educación física a viajero inexperto que empezaría a explorar el mundo. El segundo paso es comprender que lo que nos ha sido funcional hasta hoy no tiene por qué ser así hasta el final de nuestros días. Puede que nos haya servido por un lapso de tiempo, quizá durante años, pero hoy ya no somos eso, o no queremos serlo, y está bien que así sea. Tras vivir un tiempo en México, recuerdo que sentí que la vida me regalaba una versatilidad enorme para hacer esto o hacer aquello, para vivir acá o vivir allá, para conocer gente nueva o estar un tiempo solo. Ahí comprendí que había llegado como profesor de educación física, pero que ya no me era funcional en ese momento. Entonces también fui monitor de natación, guardavidas, extra de publicidades, entre algunos otros personajes que fueron apareciendo en el camino. El tercer paso es creer que realmente podemos crear esos nuevos personajes cuando lo necesitemos o lo deseemos y aceptar los riesgos que eso conlleve. El primer destino para irme de Argentina fue Nueva Zelanda y honestamente no sabía ni dónde quedaba en el mapa. Me fui sin hablar una palabra de inglés, con la guitarra en una mano y mucha confianza en la mochila. Los primeros meses me costaron bastante, se imaginarán, porque no entendía absolutamente nada de lo que me decían. Pero con el correr de los días fui conociendo gente extraordinaria que me fue ayudando cada vez que lo necesité, viviendo situaciones maravillosas, pero por sobre todo aprendiendo un montón de nuevos aspectos que permitieron ampliar mi zona de confort. Allí me convertí en un viajero que se comunicaba en inglés, también fui músico callejero, trabajador de un hospital y hasta recolector de frutas en el campo, entre algún que otro personaje que también apareció. El cuarto paso es desarrollar un plan de acción. Sería el cómo voy a hacerlo. Que si bien muchas veces sucede, como decía mi abuela, con el andar de la carreta se acomodan los melones, es importante tener un objetivo claro y alcanzable para a partir de eso generar un plan de acción. La estrategia que yo suelo utilizar es desarmar el gran objetivo en pequeñas partes para que no me agobie tanto ese monstruo enorme y sí poder enfrentarme con pequeños monstruitos que son un poco más de mi tamaño. Esos pequeños desafíos tienen que ser sencillos y realizables a corto o mediano plazo, para que a partir que los vamos concretando, se va sucediendo como una especie de retroalimentación que nos motiva en dirección al objetivo final. Recuerdo que antes de tomarme ese primer avión, tuve una charla con mi madre y le dije, mirá que si empiezo a viajar hasta Calcuta no paro, ¿eh? Pero lo dije como un destino lejano, impensado, de esos destinos que alguien dice por decir. Pero la cuestión fue que cada vez me empezó a resonar más ese lugar en mi cabeza. Entonces decidí planteármelo como un objetivo real y concreto y a partir de eso desarrollar un plan de acción. Entonces me dispuse a trabajar de diferentes cosas para poder juntar el dinero que necesitaba, tramité la visa para India, empecé a investigar, a averiguar, a buscar información, me conseguí una guía de papel, estas de viajes que en aquella época se usaban, tramité algunos papeles más que necesitaba, me vacuné contra todas las alimañas que había en Asia, saqué los pasajes y de repente me encontré sentado frente al lugar donde descansan en paz los restos de la Madre Teresa, en Calcuta. Que dicho y sea de paso,
ahí me enteré que se le dice Kolkata. El quinto paso es fundamental para no desistir en medio del proceso y consiste en tener paciencia, compasión y perseverancia. Entender que no siempre las cosas suceden cuando queremos y en los tiempos que deseamos. Durante muchísimos años deseé y soñé con escribir un libro para compartir con desconocidos el aprendizaje a través del movimiento por parte de historias viajeras contadas. Pero no tenía ni la más mínima idea de cómo hacerlo. Hasta que un día decidí que iba a concretar ese sueño. Entonces me dispuse a desarrollar un plan de acción y entendiendo que el proceso podía ser muy largo, me armé de paciencia desde un inicio. Armé una estructura global del libro, definiendo los aspectos técnicos, como por ejemplo el título, los capítulos, la cantidad de capítulos, la temática, detalles que daban un formato global del libro. Luego me enfoqué capítulo por capítulo, escribiendo cada uno de ellos con mucha paciencia. Iba investigando en simultáneo, con editoriales, averiguando información, juntando documentación que necesitaba presentar para la publicación. Los meses iban pasando y las frustraciones iban apareciendo de una en una. Pero con mucha paciencia seguía lidiando con esas trabas y cuando me topaba con alguna limitación propia, pedía ayuda. Así, de a poco, fui avanzando, con pasitos pequeños pero firmes. Y un día sucedió. Fue a fines del 2018 cuando logré publicar ese libro que tanto soñé. En esa etapa pasé de ser guardavidas a escritor novato. El sexto y último paso consiste en mirar hacia atrás y observar todas esas metas conseguidas a dónde nos han llevado. Si el resultado está alineado con lo que sentimos y deseamos en ese momento, le seguimos metiendo para adelante. Si es que no, nos damos un espacio de silencio para poder reflexionar y luego volvemos a la carga para crear un nuevo personaje. Es importantísimo tener en claro que si queremos volver a cambiar, lo podemos hacer cada vez que lo necesitemos. Recuerdo que tras vivir el año pasado un par de meses en India y en Nepal, estudiando yoga, volví a Europa y sentí que no tenía la motivación como para ejercer como instructor de yoga. El conocimiento adquirido había sido maravilloso, la experiencia fue genial, pero en ese momento no me resonó. Entonces me di un espacio de silencio para poder pensar y reflexionar. Me pregunté qué quería y ahí encontré que era momento de volver a crear un nuevo personaje. Hubo confusión, resistencias, pero luego aparecieron opciones que me resonaron atractivas. Así que me dispuse una vez más a crear este nuevo personaje. Había formaciones que hacer, trámites burocráticos que concretar. Fui haciendo todos esos pasitos y de golpe aparecí trabajando como marinero y viviendo en un barco en las Islas Baleares. Esto no tiene nada que ver con recetas universales o cambios mágicos, como tampoco es algo que puedan hacer unos pocos iluminados o la gente millonaria. Te aseguro que todos, absolutamente todos, podemos activar ese potencial de cambio. Muchas veces no tenemos ni idea de la cantidad de talentos, habilidades o pasiones que llevamos dentro. Potencialmente tenemos como 1000 vidas atrapadas, como 1000 posibilidades que pudiéramos despertar si hiciese falta. Es cierto que quizá no todos tenemos 1000, pero seguro que todos tenemos más de una. Yo sé lo que te estás preguntando en este momento. Y solo te voy a decir que si te lo propones, tranqui, que vos podés.